Lucas capítulo 17, en el verso 7. Lucas 17, 7. A los que le tocó el solecito allá, pues ya les está llegando la sombra. No se preocupen, porque ustedes van a estar calientitos y los de acá ya les va a dar frío. Pero así es. Bueno, vamos a dar lectura. Dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Bueno, es un pasaje muy conocido, el que estamos leyendo. Y en esta hora vamos a estar aprendiendo de un tema que le puse por nombre a la disposición del siervo. La disposición del siervo. Y no se puede pensar, hermanos, en un siervo sin disposición, ¿verdad? No se puede pensar en un siervo sin disposición. En el tiempo actual, hermanos, podemos ver pues ahora empleados y patrones, ¿no? Empleados y patrones. Pero, por ejemplo, miren, hermanos, una persona que tenga empleados, o sea, que sea patrón, no puede, o sea, imagínense, al tener un empleado que no quiera trabajar o que no quiera hacer lo que se le manda, lo que se va a hacer es que ese patrón lo va a despedir, ¿verdad? Lo va a despedir. Si usted y yo, bueno, ustedes, yo también, ven que somos empleados, tenemos un trabajo y se nos dice: haz esto y esto y esto, vamos nosotros y lo hacemos, ¿verdad? Y lo hacemos. Algunos, fíjense, algunos algunos empleados hacen más de lo que se les mandó. Otros no hacen lo que se les mandó. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros entendamos. Estamos viendo al nivel de empleados. Ahora, si nos vamos hasta el tiempo donde el Señor Jesús dice estas palabras, está hablando acerca de la esclavitud. Y la esclavitud, ya hablamos de eso, hermanos, que el esclavo, especialmente en Roma, hermanos, no tenía ninguna libertad y no tenía ningún privilegio y no tenía voz ni voto, que su amo bueno, podía disponer hasta de su vida. Entonces, fíjese, no se puede, entonces por eso le digo que no se puede pensar, no se puede tener la idea de que que un esclavo no pudiera tener disposición. O sea, el esclavo a la voz del amo tenía que responder. A la voz del amo tenía que hacer. O sea, no se le tenía que estar rogando, no se le tenía que estar pidiendo: ¿sabes qué? Por favor, hazme esto. ¿Sabes qué? Por favor, hazme. Y el empleado con caras haciendo las cosas. No, el siervo. No. Sino que él lo hacía con toda disposición, porque ya sabía que eso era lo que le correspondía hacer. Entonces, miren, hermanos, nosotros como siervos del Señor, somos deudores. ¿Sí? Somos deudores. Deudores somos nosotros de Él. ¿Por qué?
porque Él fue y nos rescató, porque por eso decíamos al principio, de que ahora somos esclavos por amor. Ahora nosotros le servimos al Señor por amor, con nuestra voluntad. Así lo quiere Él. Él desea que le sirvamos con todo nuestro corazón, con amor, con entrega. Así lo desea Él. Pero aunque hiciéramos todo lo máximo, así al pie de la letra, seguimos siendo deudores. ¿Sí? Seguimos siendo deudores. Amén. O sea, no dice que no vamos a impresionar o decir, no, pues es que con esto yo le pago todo al Señor. Si yo me voy de misionero a Afganistán, yo pago toda mi deuda con el Señor y ya libre estoy. No va a haber nada que podamos hacer, hermanos, que podamos decir, estoy libre de esta deuda. No, seguimos siendo deudores. Deudores somos. Y es por eso, fíjese, el Señor pone este ejemplo aquí en este pasaje de Lucas del siervo y el amo. Y dice que el amo, bueno, el siervo se va y trabaja, ara, apacienta las ovejas, hace todo el trabajo del campo y regresa. Y el patrón no viene y le dice, o sea, no le dice, hey, ¿sabes qué? Siéntate, vienes muy cansado, te voy a servir. No, él es el amo. ¿Se da cuenta? Él es el amo. Entonces el amo le dice, ¿sabes qué? Hazme de comer, cíñete y sírveme. Y el siervo, ¿qué tenía que hacer? Con toda voluntad, dice, con toda voluntad, él tenía que ir y hacer, con toda disposición, tenía que hacer lo que le estaba mandando el amo. Porque recuerde que él tenía la autoridad sobre él. Entonces, por eso dice que si dice el verso 10, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Entonces, dice, siervos inútiles somos porque lo que debíamos hacer, hicimos. O sea, pudimos hacerlo al pie de la letra, lo que se nos mandó, pero seguimos siendo siervos inútiles, o sea, deudores, hermanos. Es por eso que dice, cuando nosotros nos ponemos delante del Señor, debemos entender todo esto, para que de tal manera nuestra vida sea una vida de agrado delante de Dios. Porque a veces nosotros pensamos que lo merecemos todo y que ya tenemos ganado el favor de Dios. Pero nadie puede ganar el favor de Dios. Dice, vamos a ir meditando algunos puntos. Y vamos a ver el punto número 1. Servir al Señor únicamente, exclusivamente, solo a Él. Pedro capítulo 2, verso 11. Dice, el Señor no comparte su gloria. Los amos en ese entonces no compartían su gloria. Eran sus esclavos. Y sus esclavos no tenían que estar sirviendo a otros señores. Sus esclavos estaban ahí exclusivamente para ellos, para servirles, para hacer la voluntad de ellos, dispuestos a lo que el amo mandara, dispuestos para corresponder a las necesidades, corresponder a las órdenes del amo. Ellos estaban dispuestos. Y dice, y nosotros de la misma manera, ahora como siervos de Cristo, por amor, tenemos que estar dispuestos a servir a nuestro Señor únicamente. Es por eso que cuando Él da los mandamientos, les dice al pueblo de Israel, no tendrás dioses ajenos, no tendrás otros dioses fuera de mí. Entonces, ¿por qué? Porque Él dice, su palabra dice que Él es un Dios celoso, y vamos a estar aprendiendo más de eso. Pero en 1 de Pedro capítulo 2 verso 11 dice, amados, yo os ruego, dice, como a extranjeros
y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales. Yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales, dice, que batallan contra el alma. Dice, el siervo pertenecía totalmente, completamente a su amo. Con eso que les decía de que eran dueños hasta de la vida del siervo. Fíjense, hermanos, nosotros debemos de pertenecer completamente, totalmente a nuestro amo, que es nuestro Dios. Y debemos de entregarle nuestra vida. ¿Sí? Debemos de entregarle nuestra vida con todo nuestro corazón, porque Él es nuestro amo. Y es más, dice el apóstol Pedro, dice, amados, dice, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿A extranjeros y peregrinos de qué? De este mundo. Somos extranjeros y peregrinos de este mundo. Y es por eso que nuestra ciudadanía no está en este mundo, no está en esta tierra. Nuestra ciudadanía está con el Señor. Amén. Entonces, con Él, por eso a Él tenemos que agradar. Y mire, y los deseos carnales, hermanos, eso está en contra, o sea, desagradan a Dios. Por eso lo que nos está diciendo el apóstol Pedro es que debemos de abstenernos a esos deseos. Abstenernos de esos deseos. Entonces, si somos siervos de Cristo, nuestra responsabilidad es de servir exclusivamente a Él, no a nuestros deseos, porque ya no debemos de vivir para nuestros deseos, para los deseos de nuestra carne, sino que debemos de vivir para hacer la voluntad de Dios. Dice que debemos de abstenernos, que os abstengáis de los deseos carnales. Este verbo, hermanos, quiere decir que es apejomai, es restringirse uno mismo. Mire, restringirse uno mismo. Me llama la atención esto, porque en la antigüedad del amo al siervo, el siervo no se restringía él mismo, porque estaba en una esclavitud así, como le dijera, posesional. Aquí en este caso, nosotros así entendemos, y el Señor quiere que estemos de voluntad. Mire, de voluntad. Por eso nuestro culto es racional. Nuestro culto es racional. Y es por eso el significado de este verbo abstengáis es restringirse uno mismo. O sea, el Señor te está mostrando y te está diciendo, hey, yo quiero que ustedes se abstengan de los deseos carnales. ¿Por qué? Porque me quieren agradar. Porque yo así los quiero como mis siervos, solo para mí. Pero háganlo ustedes. ¿Entiende? Háganlo ustedes. Porque sería muy fácil, ¿no? Que el Señor viniera y quitara todo el mal, ¿no? Por eso el Señor Jesús, cuando ora ahí en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, donde dice, yo te ruego, dice, por estos, dice, y por los que han de creer, te ruego por ellos, dice, no que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, fíjese, el apóstol Pedro está diciendo que esos deseos carnales que están en nosotros, dice, debemos de abstenernos, porque todo lo que nos presenta al mundo, dice que nos está trayendo a nuestra carne, ese es el deseo. Pero ahí es donde nosotros debemos de vivir para Él, que ya no somos esclavos del mundo para perdición, sino que ahora somos esclavos por amor para vida eterna, para Él. Y por eso debemos de vivir para Él. Y es por eso que este significado es restringirse uno mismo, apartar. También es privarse de realizar, de hacer cosas,
Dice, no participar en algo o a lo que se tiene derecho. No participar en cosas que uno puede hacerlo, pero uno sabe que no conviene. El apóstol Pablo dijo referente a lo que él podía hacer. Y él dice, todo me es lícito. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y él dice, todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ello. ¿Sí entiende? Todo me es permitido. Por eso, cuando las personas dicen, yo no voy a una iglesia porque ahí me prohíben tener esto. Una vez un muchacho me decía, yo no voy a la iglesia porque ahí me prohíben tener novias. Y le digo yo, no te prohíbe, nadie te lo prohíbe. Nadie te lo prohíbe. Lo único que pasa es que la palabra del Señor nos enseña cómo debemos de vivir. Y cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios, nos muestra que no es la voluntad de Dios los deseos carnales. Entonces ahí es donde ya choca la humanidad del hombre. Pero ¿qué debemos de hacer? Nosotros que hemos creído en el Señor y que somos siervos de Jesucristo, debemos de abstenernos a todos estos deseos carnales, o sea, a restringirnos nosotros mismos, apartarnos. Es por eso que la palabra del Señor dice también que el sabio ve el mal y se aparta. ¿Sí se da cuenta? El sabio ve el mal y se aparta. No dice, el sabio ve el mal, viene Dios y lo quita de ahí y se lo lleva a otro lado. ¿Verdad que no? No, ve el mal y se aparta. Entonces está apelando a tu voluntad. Está apelando a nuestra voluntad para que nosotros podamos abstenernos de los deseos carnales. Entonces por eso dice, leamos otra vez ese verso de Lucas que leímos a 16:13, la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, ningún siervo puede servir, perdón, no lo habíamos leído. Es Lucas 16:13, dice, ningún siervo puede servir a dos patrones al mismo tiempo. Odiará a uno y amará a otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. No necesariamente solo son riquezas, hermanos. Dice, ese es algo que son deseos carnales, o sea, que la carne desea, que la humanidad desea. Dice, pero hay muchas cosas que la humanidad desea, que nuestra humanidad desea. Y es por eso que todo eso tenemos que abstenernos. ¿Por qué? Porque recuerden que ahora no somos esclavos de nada de esas cosas que desea nuestra carne, sino que ahora somos esclavos por amor y que debemos de hacer la voluntad de Dios. Por eso el Señor les muestra acá a sus oyentes y les dice, ningún siervo puede servir a dos patrones. ¿Sí? Si usted está trabajando en cierta fábrica, no puede estar ahí en esa y estar en otra. No puede. ¿Sí? No puede estar trabajando para dos personas al mismo tiempo. Tal vez algunos, dice, hasta los que tienen dos trabajos, ya cuando llegan al segundo trabajo ya van desgastados. ¿Verdad? Ya van desgastados. Yo si le diera trabajo a alguien así, que es su segundo turno, tal vez la pensaría. Porque ya van desgastados de todo. Si así, a primera hora andan así sin ganas, imagínense ya la hora novena. ¿Sí? Entonces, no se puede. Entonces dice acá, por ejemplo, dice, no puedes estar agradando, no puedes trabajar para dos señores. No puedes. No puedes porque a veces nos engañamos en pensar de que sí lo podemos hacer, pero no es posible. No podemos agradar a dos señores. O sea, no podemos estar agradando nuestra carne y tratando de agradar a Dios. No podemos. No se puede hacer eso. Debemos de agradar a Dios, ¿sí? Y abstenernos de los deseos carnales, porque si no, no le agradará al Señor.
Miren, hermanos, como hijos de Dios, como siervos del Señor, tenemos responsabilidades a cumplir. Todos tenemos responsabilidades a cumplir. Y esa responsabilidad, pues, es abstenernos. Tenemos responsabilidades a cumplir, y esa es la responsabilidad. Una responsabilidad es cumplimiento de las obligaciones, o el cuidado al tomar decisiones o realizar algo. Dice, una persona con responsabilidades o una persona responsable cumple sus obligaciones. Una persona responsable tiene el cuidado al tomar decisiones o realizar algo. ¿Sí me entiende? Tiene el cuidado al tomar decisiones o hacer algo. Cuando nosotros, como siervos del Señor, entendemos que no estamos sirviendo a cualquier señor de este mundo, sino que estamos sirviendo al Señor de señores, entonces tenemos que tener todo el cuidado posible para servirle, para hacer lo que tenemos que hacer. En todo asunto, hermanos, en todo trabajo, en toda situación, en todo lo que hacemos, en donde estamos, hermanos, hay responsabilidades. Entre esposos hay responsabilidades. Hay responsabilidades como padres, hay responsabilidades como hijos, hay responsabilidades como ciudadanos, hay responsabilidades como empleados, hay responsabilidades como patrones, etcétera, etcétera. Sí, en todas áreas, en todo ámbito, hermanos, hay responsabilidades, ¿verdad? En todos los ámbitos, y mucho más, hermanos, mucho más como siervos de Cristo, mucho más. Tenemos que ser responsables, porque fíjense, hermanos, somos tan irresponsables que hacemos la obra del Señor, o queremos trabajar, o queremos llevar una vida cristiana, hermanos, bien desobligada, bien irresponsable. Y fíjense, y así queremos que el Señor se agrade de nosotros. No es posible. No es posible, hermanos. Es necesario que nosotros seamos responsables. Y al adquirir esa responsabilidad, sabremos, hermanos, que estamos sirviendo no a alguien que se le puede olvidar las cosas. No, estamos sirviendo a aquel que conoce todo, hermanos. Entonces, responsabilidades, cumplimiento de las obligaciones, o el cuidado al tomar decisiones o realizar algo. Nosotros ante la gracia y la misericordia de Dios, no nos queda más que en gratitud servirle. No hay otra cosa más. Ante su gracia y ante su misericordia, ante lo que hemos cantado, hermanos, dice, no nos queda más que rendirnos a Él en toda gratitud. Y siendo conscientes, hermanos, de que debemos de servirle con toda responsabilidad, que lo que vamos a hacer o lo que vamos a realizar, hermanos, lo hagamos con todo cuidado. Con todo cuidado. ¿Por qué? Le decía yo, que somos deudores. Porque somos deudores. En Romanos capítulo 8, verso 12 dice, 8:12 dice, así que, hermanos, deudores somos. Miren, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Amados, les ruego que se abstengan de los deseos carnales, ¿sí? Que se abstengan de los deseos carnales. El apóstol Pablo dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Sí se da cuenta? Deudores somos, ¿de qué? Deudores de la gracia del Señor. Y por eso debemos de vivir para agradar a Dios. Y por eso debemos de vivir para servir a Dios. Por eso.
Porque si fuéramos, fíjese, si fuéramos deudores a la carne, entonces vivamos conforme a la carne. Vivamos y sigamos haciendo lo que la carne desea. Pero está entendido, hermanos, que las obras de la carne, los deseos de la carne, hermanos, solo nos lleva a contaminación, a alejarnos de Dios. Por eso no somos deudores a la carne, sino al Señor. No somos deudores. Dice verso 13, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Mire? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, que si vivimos, hermanos, si vivimos agradando, sirviendo al Señor con toda disposición, hermanos, entonces viviremos, sabremos vivir, disfrutaremos de la vida. Pero si vivimos conforme a la carne, agradando y haciendo los deseos de la carne, y sin abstenernos a nada, dice que moriremos, dice, moriréis, porque la paga del pecado es muerte. Mateo capítulo 18, verso 26. Dice Mateo 18:26 dice: entonces aquel siervo postrado les suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Este es aquel hombre que me debía 1,000 talentos, si no me equivoco, del contexto. 10,000 talentos, ¿verdad? Y dice que viene y se postró porque no tenía cómo pagar esa deuda. Ni con toda su vida, ni vendiendo a toda su familia, podía pagar su deuda. Pero cuando él se postró y se arrodilló y se humilló delante de su Señor, porque entendía muy bien que no podía pagar esa deuda, el Señor, movido, dice, a misericordia, le perdonó toda la deuda. Y así hizo el Señor con nosotros. Al no tener nosotros esperanza, estando perdidos, sin Dios y sin esperanza en el mundo, Él tuvo compasión de nosotros. Tuvo compasión de nosotros, pagó el precio total de nuestra deuda, y es por eso que nosotros seguiremos siendo deudores. En Efesios capítulo 4, verso 32, dice: antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dice que Él nos ha perdonado. Él nos ha perdonado la deuda total, completa. Y es por eso que debemos de servirle, porque seguimos siendo deudores. Y aunque hiciéramos todo lo que se nos encomienda, seguimos siendo siervos inútiles. En Colosenses capítulo 2, verso 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Perdonó todos nuestros pecados. Él perdonó todos nuestros pecados. Y es por eso, hermanos, que cuando sirvamos al Señor, debemos hacerlo así, con toda disposición. Con toda disposición. Dice, jamás se le ocurra a usted servir a Dios por impresionar a alguien. Jamás hagamos eso. Jamás hagamos eso de que queremos servir a Dios, aparentamos o que decimos servir a Dios y querer alcanzar fama. Jamás.
Nosotros debemos de servir al Señor así, entendiendo, porque somos deudores. Y al entender que somos deudores, podemos ver el Salmo 100, cuando el salmista dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. De esa manera, dice, al entender esto, al entender de que seguimos siendo deudores, pero a pesar de ser deudores, el Señor nos abre la puerta y nos dice: vengan, a todos los sedientos, vengan a las aguas. ¿Sí? Y entonces, ¿nosotros qué debemos de hacer? Debemos de corresponder y alegrarnos. Alegrarnos, ¿por qué? Porque nos permite servirle. Una de las responsabilidades del siervo, hermanos, era obediencia, obedecer a su Señor. Pero obedecerle con toda disposición, con toda la disposición. El siervo tenía que obedecer, pero con toda disposición. Nosotros, hermanos, tenemos que obedecer a nuestro Señor con toda disposición. Mire, no porque, es que me lo dijo aquel, o es que me lo dijo mi papá, o me lo dijo el pastor, o me dijo fulano de tal. No, dice, hermanos, si es la palabra de Dios, mire, debemos de obedecer así con toda disposición de cumplir los mandamientos de un superior. Es obediencia, disposición de cumplir los mandamientos de un superior, y Él es nuestro superior. Él se complace, hermanos, con la obediencia. De hecho, la obediencia es antes que todo, hermanos. A veces nosotros queremos en tal de tranquilizar un poco la conciencia, queremos hacer ciertas cosas para que aparentemos que estamos obedeciendo, pero en realidad estamos desobedeciendo. Como lo hizo Saúl. ¿Se acuerdan que hemos visto ese pasaje varias veces en 1 Samuel 15:22? Donde él hizo algo, pero no lo hizo en una totalidad, sino que lo hizo a medias. Amén. Entonces el Señor le pregunta por medio de Samuel a Saúl y le dice: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová? ¿Se complace Él en los holocaustos? ¿Será que se complace Dios? ¿Qué dice, hermanos? ¿Será que se complace Dios en que nosotros demos de comer a los necesitados? ¿Será que se complace Dios que demos que demos nuestra ofrenda o que demos nuestro diezmo, pero nuestra vida íntima la llevamos ahí pecando contra Dios? Estamos desorganizados, estamos, hermanos, viviendo y ofendiendo a Dios con nuestra vida. No se va a complacer el Señor con nuestra ofrenda o con lo que hacemos. No se va a complacer. Por ejemplo, si nosotros tomamos una acción de ayudar a una persona que tenga una gran necesidad y creemos que con eso ya ganamos el favor de Dios. No es eso. Eso es lo que pensaba Saúl. Él pensaba que no traje todo esto para que lo sacrifiquemos a tu Dios. Pero no es así. El Señor le dice a Saúl: es más importante la obediencia. De ahí empieza todo. De ahí, fíjese que de la obediencia empieza una adoración genuina. De la obediencia. Porque a veces queremos hacer una oración y la obediencia la tenemos a un lado. No damos obediencia. Y es importante la obediencia. Si ustedes quieren ver lo importante que es la obediencia, pues lea toda la escritura, ¿no es cierto? Mire. Sí, en toda la palabra del Señor, hermanos, nos muestra acerca de la obediencia a Dios. Pero hay capítulos específicos. Por ejemplo, al pueblo de Israel le hablaba el Señor acerca de la obediencia, la bendición y las consecuencias de la obediencia. Levíticos capítulo 26,
Deuteronomio 4, Deuteronomio 6, Deuteronomio 7, Deuteronomio 28, Proverbios 3, dice, nos está hablando de la bendición y las consecuencias de la obediencia. Cuán importante es para Dios. ¿Sí? Y eso de esa manera debe de ser para nosotros importante la obediencia a nuestro Dios. Porque fíjense, nosotros lo entendemos, o sea, sí sabemos, especialmente los que somos padres, sabemos muy bien que la obediencia es importante. Que no nos gusta a nosotros que nuestros hijos nos desobedezcan. No, para nada. No olvídese. Nos desobedecen los hijos, ponemos el grito en el cielo. Pero cuando nosotros desobedecemos, ¿sí? Entonces es importante que nosotros entendamos y seamos conscientes, hermanos, que la obediencia es una responsabilidad de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Es importante la obediencia, debemos de obedecer. El Señor Jesús dijo en una ocasión, en Lucas 17, si no me equivoco, donde dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? O sea, le está diciendo, como por ejemplo, que es en Malaquías capítulo 1, les dice al pueblo de Israel, ustedes me dicen Padre, y me dicen Señor, y si soy Padre, ¿en dónde está mi honra? Si soy Padre, ¿en dónde está mi honra? Y aquí de la misma manera el Señor Jesús les dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? O sea, ustedes me están diciendo Señor, pero no obedecen lo que yo les digo. Entonces se dan cuenta que es bien importante y es una responsabilidad de nosotros, como siervos del Señor, obedecer. Obedecer no al que te está diciendo, sino es al Señor. Y si te están diciendo la palabra del Señor, pues obedécela. Primera de Pedro capítulo 1 verso 2, Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Dice, elegidos según la presciencia o el conocimiento previo, está hablando, según la presciencia de Dios Padre en santificación en el Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer. Mire, para obedecer. Entonces nosotros dice, elegidos ¿para qué? Para obedecer. ¿Se dan cuenta? Para obedecer. Nosotros, hermanos, si usted en su tiempo, como padre de familia ahora, si planeó tener sus hijos, ¿entiendes? Si usted planeó tener sus hijos, o tal vez el primero no, pero ya el segundo sí, o no sé, como lo haya hecho. Pero fíjese, en ningún momento de esa planeación, en ningún momento del deseo de tener hijos, dijo usted, quiero tener un hijo o una hija, o este hijo que sea alguien desobediente. ¿Sí? O así lo planeó. O así decía, quiero que este hijo sea desobediente. Así me va a agradar a mí. No. No, hermanos. De hecho, si usted se pone a pensar en este momento, jamás de los jamases pasó ese pensamiento en su mente. Sino que el pensamiento que pasa en nuestra mente es de esos niños tiernos, esos niños obedientes, esos que, no hombre, olvídense, que siempre nos iban a traer a satisfacciones y que siempre iban a ser de agrado para nuestra vida. Pero ya cuando crecen a veces no es así. Pero fíjense, hermanos, miren el Señor cuando dice que nos eligió según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Mire,
para obedecer, para que usted y yo seamos obedientes. Entonces para eso nos trajo el Señor, para eso nos rescató, para eso nos sacó de la esclavitud donde estábamos y nos trajo para que fuéramos siervos de justicia, como ya aprendimos, siervos de justicia. Y dice el final del verso 2, dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Gracia y paz os sean multiplicadas. Este verbo, hermanos, que el apóstol Pedro utiliza aquí, obedecer, es escuchar con atención. La responsabilidad de nosotros es escuchar al Señor con atención. ¿Cómo podemos obedecer y hacer exactamente lo que es su voluntad? Es escuchando con atención. Jamás vaya corriendo y querer escuchar. Deténgase para escuchar. Y de esa manera sabrá hacer la voluntad del Señor. ¿Sí? Entonces, volvemos otra vez donde el apóstol Pedro, ahí en la primera carta, en el capítulo 2, un capítulo ahí adelante, el verso 11, donde dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales. Abstenerse. En este verbo, en el griego, es restringirse también uno mismo. Pero a veces nosotros decimos, tienes que abstenerte. ¿Pero de qué? Uno dice, ¿de qué? Pues a veces uno se hace el tonto, que no sabe. Tal vez sí sabe, otros no saben. Pero la palabra del Señor nos dice de muchas maneras. Entonces, abstenernos es importante. Y vamos a ver qué es lo que el apóstol Pedro estaba diciendo que nos absteniéramos. Bueno, en primer lugar dice deseos carnales. En Hechos capítulo 15, verso 19, vaya conmigo ahí. Hechos 15, 19. Recuerden que ahí en ese pasaje nos narra algo importante. Vemos que la iglesia está en pleno desarrollo y habían salido personas judaizantes de la iglesia madre y andaban queriendo judaizar a todos aquellos que se estaban convirtiendo al Señor. Judaizar es, hermanos, que el pueblo judío tenía ciertas prácticas que marcaba la ley, pero ya no eran necesarias. El apóstol Pablo viene y marca eso, que ya no eran necesarias para la salvación, porque todos estos ritos que se hacían en el antiguo pacto apuntaban a Cristo, a la venida de Cristo, al sacrificio de Cristo. Entonces, ellos estaban haciendo esto y entonces hubo tanta discusión al respecto que fue necesario que Pablo y Bernabé de Antioquía fueron a Jerusalén, a la iglesia donde estaban los apóstoles y les presentaron el caso. Y entonces ellos llegaron a una conclusión, y esta fue la conclusión. Miren, en el verso 19 dice: por los demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, perdón, estoy leyendo otro pasaje, es el verso 19 dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Eso fue lo único que ellos les dijeron.
y de guardar el sábado, de la circuncisión, de las fiestas solemnes. No, o sea, no. Entonces les dice, fíjese, esto es importante que podamos ver, porque ahí el apóstol Pablo muestra todos los deseos carnales. Pero aquí está diciendo, mire, que tiene que guardarse de los ídolos. De los ídolos. Y cuando habla de los ídolos, hermanos, no habla de una solamente o específicamente de estatuas, de cuadros, no, sino que habla de algo que ha tomado el trono de nuestro corazón. Habla de eso, hermanos. Entonces, eso, hermanos, es lo que dice acá, eso es lo que les dijeron a los primeros cristianos, que se guardaran de contaminación de los ídolos. Entonces, si ahora sí, vaya conmigo a 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 1. 4:1 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y guardaos y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis que instrucción os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Fíjese, la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, la voluntad de Dios es que seamos solo para Él. ¿Sí me entiende? Que seamos solo para Él. Entonces, para poder ser solo para Él, es necesario de abstenernos de toda contaminación. Para poder ser solo para Él, es necesario, hermanos, que nosotros desechemos todos los deseos carnales. Todos los deseos carnales. ¿Sí? Y por ejemplo, hay un capítulo adelante, dice en el capítulo 5, verso 22, dice: absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. Dice, toda especie de mal. En Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, mire lo que dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, estas son las cosas de la carne, y hay otras listas más, que tal vez no las vamos a ver hoy. Pero esta lista, hermanos, es una lista muy amplia que nos habla de qué cosas debemos de abstenernos. Y por ejemplo, inicia con los pecados sexuales. Es tremendo. Los pecados sexuales han llevado al ser humano cada día más a hundirse. Y es por eso dice que empieza con adulterio. Abstenerse de adulterio. O sea, el casado confórmese con su cónyuge. Porque eso es. Adulterio es relaciones sexuales extramaritales. O sea, fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio. Y eso, dice, eso en estos últimos tiempos, hermanos, está a la orden del día. Esto, hermanos, se ve en las iglesias. Que no nos sorprenda. ¿Por qué? Porque son deseos que están en el ser humano. Y de eso debemos de abstenernos. De eso debemos de correr.
De eso debemos de salir, de eso debemos de alejarnos. Es importante todo esto, hermanos, que debemos de poner atención. Nosotros a veces pensamos que, si me hago cristiano, se acabó todo esto. No, todavía estás en esa humanidad. Y es por eso que cada día debemos de someternos más al Señor. Someternos más al Señor. Y por eso una de las responsabilidades es la obediencia. Y la palabra del Señor nos dice que nos abstengamos. ¿De qué? Adulterio. Adulterio. Número 2. Fornicación. Fornicación, hermanos, es del verbo porneia. Porneia. ¿Y saben de qué palabra se deriva ahí? Pornografía. Porneia. Y dice, lo que quiere decir este verbo, porneia, es prostitución, incluido adulterio, incesto, toda clase de relación sexual ilegal. O sea, antes del matrimonio. ¿Sí? Dice, hermanos, que de todo esto tenemos que correr, de todo eso tenemos que, ahí sí que salir huyendo, como lo hizo José, salir huyendo. No tratemos de jugar con estas cosas, hermanos. Es importante, no tratemos de jugar con estas cosas, porque el Señor nos está mandando, no hagan esto, absténganse de esto. ¿Por qué? Porque de esa manera ustedes serán agradables para mí. Agradables para mí. Por eso dice el apóstol Pablo, absteneos de toda especie de mal. O sea, absteneos de todo pecado. Número 3 dice, inmundicia. Inmundicia. Este verbo da a entender todo tipo de impureza. Todo tipo de impureza, ya sea física o moral. También número 4 dice lascivia. Lascivia. Y este verbo, hermanos, da a entender es a libertinaje sexual. Lascivia es libertinaje sexual. Pero este libertinaje sexual es, hermanos, también da a entender anulación de un vínculo. Cuando hay un libertinaje sexual, especialmente, mis hermanos, especialmente en la sociedad que estamos viviendo, se dan cuenta que hay un libertinaje sexual de tal manera que, fíjense, los matrimonios ya no duran tanto tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo mismo, porque se ha dejado de ser siervos de Dios. Ahora somos siervos de nosotros mismos. No, y no debemos de ser así. No debemos de ser siervos de nosotros mismos, sino que debemos de ser siervos de Dios. Por eso debemos de abstenernos de todo deseo carnal. De todo deseo carnal. Qué tan fácil se anulan los matrimonios, ¿verdad? Fácilmente. Es que yo ya no siento lo mismo que sentía por ella. Es que ya no siento lo mismo que sentía por él. Cuando el amar es una decisión, no es un sentimiento. Pero el mundo ya no lo entiende así. ¿Sí? Y por eso dice la Biblia que debemos de alejarnos de todo esto, de lascivia, porque son los deseos de la carne. También idolatría, número 5, idolatría. Adoración, es adoración. En primera instancia es adoración a imágenes o a ídolos. El apóstol Pablo dice lo que dice en 1 Corintios 10:14, dice, por tanto, amados míos, huid de toda idolatría. Huid de toda idolatría. ¿Cuán grave es esto, hermanos?
Huid de toda idolatría. Podemos caer, hermanos, en un estado, hermanos, donde podemos entregar nuestro corazón a ciertas cosas. Y no necesariamente, como les decía anteriormente, a un ídolo, a una estatua, sino a cosas que nos atraen a nosotros. También dice, en sexto lugar, hechicería. Y la hechicería es, este verbo da a entender la meditación. La meditación. O sea, la meditación por extensión de magia. ¿Sí? Nada de eso tiene que estar en nuestras vidas. Número 7 también dice enemistades. Enemistades. Dice que es tremendo, porque esto es más común, las enemistades. Y de eso es lo que debemos desechar de nuestra vida. Y este verbo está dando a entender hostilidad, oposición, y es sentimiento de odio, de rechazo mutuo entre dos o más personas. Un sentimiento de rechazo. Un sentimiento de... Miren, hermanos, entre nosotros no debe de haber ese sentimiento de rechazo. Y lamentablemente se ve. Lamentablemente lo digo, se ve. Y dice, es que la verdad, mire, yo no me puedo conectar con este hermano o esta hermana. Es que ese hermano es bien especial, y cuando él es el especial. ¿Entiende? Entonces, a veces nosotros somos los especiales y creemos que no, es que ¿quién es especial? Sí, es especial porque tiene virtudes, tal vez, y uno no las tiene. Pero sí se ven las enemistades, oposiciones. Y es por eso que no hay un ambiente así bien como de cristianos, como la iglesia de Cristo, sino que dice pleitos. En vez de haber un buen ambiente, hay pleitos. Y eso pues da a entender a luchas. A luchas. Y entre nosotros no debe de haber pleitos, hermanos. También dice celos. Celos. Y este verbo también en el griego es celos, pero con Z. Y tiene dos sentidos. Un sentido bueno y un sentido malo. Como por ejemplo cuando la Biblia dice que el Señor nos cela. ¿Entienden? O sea, nos cela para el sí mismo. Es el sentido bueno. Sentido bueno. O sea, si nosotros en el sentido bueno decir, no, pues yo celo a mi esposa porque la quiero solo para mí. En el sentido bueno. Pero por ejemplo, hay personas que tienen un celo en el sentido malo, que están viendo cosas y ya le están haciendo la vida imposible a la persona. Entonces a eso es lo que se está refiriendo aquí, celos. Porque en el primer sentido es propiamente calor, alguien que brinda calor, apoyo, te quiero para mí. Ese es un sentido favorable. En el sentido negativo es ardor. Ardor. No es favorable, ¿verdad? Entonces, también iras. Y este verbo da a entender como un respirar fuerte. Como si, cuando alguien se enoja, se da cuenta que como que se le altera la respiración, ¿no? Y es lo que está dando a entender, como un respirar fuerte, furor. Y ya nosotros, hermanos, nuestra vida no tiene que estar inclinada a la ira, al enojo. No. Debemos de ser
apacibles. O también el siguiente dice contiendas. Contiendas. Y nosotros, hermanos, dice, ¿de qué debemos de abstenernos? De contiendas. Y este verbo es propiamente intrigas. Intrigas. ¿Y qué son intrigas? No es intrigo. Intrigas. Es como cuando dice esto. A veces hacemos comentarios en tal de que dejar plantada una mala semilla en esa persona. ¿Sí? Esa es intriga. O dices algo en tal de que aquel despierte un interés, pero ese interés es algo para dañar. Porque también este verbo da a entender a división. División. Entonces, entre nosotros no tiene que haber eso. Pero lamentablemente, hermanos, se ve. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado y debemos de abstenernos a todo esto, hermanos. Contiendas. Debemos de abstenernos de contiendas. Debemos de abstenernos también de disensiones. Y disensiones es también división. División. Dice, hermanos, que como cuerpo de Cristo debemos de estar unidos. Debemos de estar unidos. En nosotros como siervos de Cristo no tiene que haber cabida para división. Todos debemos de estar con el mismo sentir, entendiendo lo que estamos aprendiendo, porque estamos aprendiendo de una misma palabra. ¿O usted está aprendiendo del mormón? No. ¿Va que no? No, estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Entonces todos debemos de tener ese mismo sentir del siervo de Cristo. Herejías. Mire, herejías. Y este verbo, hermanos, de herejías es alternativas. Alternativas. Y una herejía es una verdad a medias. Es una verdad que no está completa. O sea, a veces queremos poner nosotros alternativas. Eso es lo que dice acá. Que la palabra de Dios dice esto, pero yo le pongo otra alternativa. ¿Se entiende? Le pongo otra alternativa. Y entonces ya no es la palabra de Dios, aunque la queramos disfrazar. Ya no es. Entonces lo que nosotros debemos hacer es abstenernos a hacer esto. La palabra de Dios, hermanos, es confiable. La palabra de Dios, mira, es segura. Hace poco hablaba yo con una persona y decía, pero ¿sabes que la Biblia no está completa? ¿Cómo? Sí, es que la Biblia no está completa. Es por eso que tenemos otro testamento. Bueno, le digo, entonces, ¿cómo le hacemos con este pasaje de cité, por ejemplo, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, de que tenemos la palabra profética más segura? Entonces, ¿cómo le hacemos con este pasaje? ¿Cómo le podemos hacer ahí? Si no está completa. Entonces aquí el apóstol Pedro está mintiendo. Y si está mintiendo, entonces no hay que leerla. ¿Sí? Porque ¿cómo puedes tener seguridad en una mentira? Tienes seguridad en una verdad. La palabra de Dios es verdad. ¿Verdad? Eso, aquí te presentamos otra verdad. Esa es otra alternativa. ¿Sí entiende? Es otra alternativa. Y a eso se está refiriendo aquí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en herejías. Herejías. A estas personas, fíjense, si usted habla con ellos,
No, hombre, si no le citan su mormonería, usted va a pensar que son cristianos. Pero cuando le empiezan a meter lo otro, en las alternativas, entonces ahí ya nos damos cuenta que están siguiendo los deseos carnales. También dice envidias. Y las envidias, hermanos, o la envidia es acá, en este verbo, mala voluntad. Mala voluntad. ¿Será que hay personas con mala voluntad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que hay personas con mala voluntad? Sí hay, pero nosotros, hermanos, tenemos que ser ajenos a esto, a la mala voluntad. Dice de que debemos de abstenernos a estos deseos carnales, mala voluntad. La envidia es un sentimiento de pesar ante el bienestar de alguien, de otra persona. Es decir, el desagrado o molestia producido en alguien ante el bien ajeno. O sea, porque a alguien le va bien, me siento mal. Esa es envidia. Y nosotros, fíjense, hermanos, nosotros como siervos de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo, cuando nuestro hermano se alegre, ¿qué debemos de hacer nosotros? Alegrarnos con él. Si le va bien a nuestro hermano, ¿qué debemos de hacer nosotros? Alegrarnos. No, fíjese, si a nuestro hermano le está yendo bien y nosotros decimos, ay Señor, pero ¿por qué aquel lo estás bendiciendo tanto y a mí no? ¿Entiende? Y ahí hay ardor. También dice homicidios. Bueno, y esto es matar o asesinar. Bueno, vamos a decir, no, pues yo estoy libre de todo eso. Al cabo de eso, bueno, no me animo. Pero dicen, hermanos, que a veces hacemos cosas similares a esto, porque nuestra actitud lleva a otros a veces a la perdición, y eso estamos cometiendo homicidios, borracheras. Y esto, cuando habla de las borracheras, es intoxicación o embriaguez. Ya pues yo ya no me intoxico, ya no me embriago. Pero a lo mejor puede que estés embriagado de alguna otra cosa, que no necesariamente tiene que ser bebidas alcohólicas, no necesariamente tiene que ser drogas, ¿sí? Puede ser otras cosas que te embriagan y que no puedes pensar claramente, porque eso es lo que causa la intoxicación y la embriaguez. No puedes pensar claramente. Otras cosas te han inundado, te han cautivado y no puedes pensar claramente. Y eso es lo que debemos de desechar, debemos de abstenernos. Orgías, el último, orgías. Cromos es el verbo, y es un desenfreno, como dejando suelto, dice. Es un desenfreno como dejando suelto. Entonces, ¿cómo es un desenfreno? Pero orgías es, por ejemplo, hermanos, un desenfreno en la cuestión moral. Un desenfreno en la cuestión moral que lo estamos viendo en estos últimos tiempos. El cual, fíjense, hermanos, que debemos de tener mucho cuidado. Debemos de tener mucho cuidado. Y cuando veamos estas cosas, debemos de acercarnos más al Señor, porque vamos a estar viendo cosas peores, las que se están viendo ya. Es importante. Y por eso dice al final, dice el apóstol Pedro, dice, y cosas semejantes a estas.
Y cosas, o sea, si no les basta, hay muchas más. Y cosas semejantes a estas. O sea, tal vez tú estás batallando con algo que ni siquiera tocamos acá, pero ¿qué te está diciendo la palabra del Señor? Si es semejante a esto, deséchalo. ¿Sí? Deséchalo. Y quítalo de tu vida. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser siervos dispuestos. Siervos con disposición. Pero no podemos ser siervos dispuestos si no nos abstenemos de los deseos carnales. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra preciosa. Gracias porque hablas a nuestra vida, Señor, que pones esa palabra para nuestra vida, Señor amado. Gracias. Porque siempre tienes el cuidado de tu pueblo, Señor. De tal manera que estás ahí hablando cada día, constantemente, con tanta paciencia. Y es por eso, Señor, que te damos gracias. Gracias, gracias, Señor. Porque también sabemos, Señor, que tu palabra nunca regresa vacía. Y que siempre llegará a donde tiene que llegar, Señor. Y que va a caer en esa tierra, Señor, que a su tiempo dará fruto, Señor amado. Señor, que este tiempo de escuchar tu palabra, Señor, que sea para nuestra vida de mucho provecho, Señor. Porque así es tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que todas las espadas de dos filos. Tú conoces nuestros corazones, tú sabes, amado Dios, lo más íntimo de nuestro corazón. Y tú sabes, Señor amado, si hemos dado rienda suelta a nuestros deseos carnales o nos hemos abstenido, Señor. O tal vez por ahí hay algo escondido, Señor, que tú en esta hora nos hagas ver por medio de tu palabra y que podamos quitar, que seamos obedientes, como dice tu palabra, Señor, que nos abstengamos de estos deseos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Queremos hacerlo y queremos vivir para ti, Señor. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén.